Bueno, retomando los pastores ayos, fíjese que quiero puntualizar algunas cosas que son importantes. Por ejemplo, el pastor ayo tiene un padre espiritual, alguien que le llevó el evangelio, que lo formó quizás, ¿no es cierto? Entonces Pablo, los corintios eran hijos de él, hijo espiritual. Entonces Pablo le dice en el capítulo 4, en el versículo 14, él le habla y le dice: yo no escribo para avergonzaros, escuche bien, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10.000 ayos en Cristo, no tendréis muchos padres, pues yo os engendré por medio del Evangelio. O sea, él está diciendo: ustedes pueden tener muchos pastores ayos, ustedes pueden tener 4.000 pastores, pero yo los engendré en el Evangelio. Yo soy el papá espiritual, digamos. Le estaba explicando muy bien esto. Entonces dice el apóstol Pablo, le habla claramente y le dice a los ayos que pueden tener muchos pastores, los miembros, los que van al templo y los que no van al templo, pueden tener muchos pastores, pero dice: yo los engendré en el Evangelio. Yo, por ejemplo, le puedo decir a la gente de Camino Esperanza y muchos de Merlo, en su gran mayoría y gran parte de la provincia de Buenos Aires, donde yo he sembrado, ustedes pueden tener otros pastores, queridos hermanos, pero yo los engendré en el Evangelio. Y creo que nunca enseñamos o fuimos en contra de la doctrina del Señor. Ahora, fíjese, Pablo dice claramente en Romanos, le he leído y le voy a leer de nuevo, capítulo 15 y capítulo 16. En el 16, mire lo que dice, en el versículo 17 de Romanos. Dice: mas os ruego, hermano, que os fijéis en los que causan divisiones, tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ello. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y escuche bien: con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque generalmente los pastores ayos van a visitar gente y se encarga de hablar o mal del pastor o mal de la denominación, que después vamos a hablar de las iglesias y de las denominaciones también, ¿sí? Bueno, Pablo acá no está hablando de ninguna denominación, está hablando de Corintio, la iglesia que estaba en Corintio, Así que vaya tomando en cuenta eso. Acá no habla de denominación. Vos sos de la asamblea de la iglesia de los libres, la iglesia de Nazareno, la iglesia bautista, la iglesia de Asamblea de Dios, la iglesia superasamblea. No interesa acá. Acá no, la iglesia acá no estaba en ese punto, todavía no había llegado a esa degradación, ¿no? Todavía no había llegado. Aunque ahora sí ya. Y por ahí escucho: las iglesias están más unidas que nunca. ¿Unidas más que nunca? No. Estamos en plena anarquía. Cada uno, como en el libro de los jueces, cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que bien le parecía en el libro de los jueces. Hay una anarquía total. Y ustedes dicen: no, pero no, eso es una anarquía que sucedió en el libro de los jueces. Hay anarquía, cada uno hace. Y o sea, la congregación o el pastor hacen, y ellos hacen como a ellos les parece. No se rigen por la visión de la palabra. Y si no hay anarquía, hay autarquía. Yo hago lo que quiero, es autarquía. Yo me manejo, yo hago. Se desprende de todo, inclusive del cuerpo del Señor. Entonces esto es importante que miremos. ¿Y sabe qué? Por ejemplo, el ayo, fíjese que esto es importantísimo. El ayo, generalmente cuando se va de su lugar de origen, esto es importante que lo preste atención, Volviendo al tema de los pastores ayo, yo creo que debemos
Vos sabés que hay una, Claudia, Tito acá saben perfectamente, que hay una proliferación de eh, templos que se abren todos los días. Merlo. El partido de Merlo tiene más de 500, más de 600, más de 700 templos. O sea, cómo ha proliferado este sistema de reuniones. Entonces, claro, los pastores ayos están, podríamos decir, creciendo, pero no naturalmente, no es el modelo bíblico. Entonces, fíjense una cosa, cuando un pastor ayo se va de una congregación, generalmente, van a ver a otros pastores y consultan. Aparentemente buscan a alguien que está prosperando y empiezan a averiguar cómo se hace para obtener el permiso del Estado, como por ejemplo fichero de culto, que solo sirve para hacer reuniones. Ellos no desconocen todo esto. A mí me pasó, yo lo cuento como experiencia. Yo desconocía el tema del fichero de culto y no hace falta tener fichero de culto para hacer reuniones, porque el artículo 14 de nuestra Constitución dice que cualquier ciudadano argentino tiene la capacidad y el permiso de hacer reuniones libremente, sin ningún obstáculo, siempre y cuando guarde un orden de no hacer lío, podemos decir así, ¿no? Entonces puede hacer tranquilamente. Ahora, por ejemplo, los pastores ayos, cuando se van de sus denominaciones, empiezan a consultar pastores, a averiguar, y empiezan a recibir este dicho o estas palabras que son el engaño de todo esto, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cobertura tenés? Tenés que buscar cobertura. Y le digo la verdad, me da tanto dolor, por no decir también bronca, porque ¿qué cobertura? La única cobertura que quien te puede dar es el Espíritu Santo. El Señor Jesús dejó al pastor de la iglesia, que es el Espíritu Santo, dice, Él los enseñará, Él los guiará, Él nos va a redarguir, Él nos va a enseñar todas las cosas. No tenemos por qué tener otro tipo de cobertura más que la cobertura del Espíritu Santo. Si tenemos la cobertura del Espíritu Santo, vamos bien. Si no nos vamos bien, vamos mal. Entonces, salen a buscar cobertura. Entonces ellos creen que la cobertura se la va a dar un pastor importante, alguien que tiene muchos miembros, una iglesia grande. Entonces, y desconocen todo esto, que en la Constitución no nos da ese atributo de tener reuniones, sin tener fichero de culto inclusive. Ahora, por ejemplo, yo conozco todo el sistema operativo de esto del fichero de culto, porque cuando yo también empecé, yo no empecé de la manera que empiezan los ayos. ¿Saben cómo empecé yo? ¿Por qué me fui de la iglesia del Nazareno? Y ya lo conté en otro momento también. Cuando yo me retiro de la iglesia del Nazareno, me retiro no por problema con el pastor, al contrario, ningún problema. Inclusive el pastor me dijo, mira, si te querés despedir, sería lindo que te despidiera. Y yo no le dije que no, porque iba a llorar y capaz que ni me iba. Pero ¿sabe por qué me fui? Porque en la iglesia del Nazareno enseñaba, y había un plan que se llamaba Ceneta, que enseñaban y venían pastores de otros lugares a enseñar la palabra, ¿no es cierto? Eran teología 1, enseñaban evangelismo, todas esas cosas. Y un día dijeron que no tenían presupuesto para mandar más los maestros a enseñar, y bueno, se cortó la enseñanza del Ceneta de la iglesia. Y cuando me fui, el pastor me invitó a despedirme, e inclusive mi pastor durante 1 año y medio, 2, estuvo enseñando en nuestra congregación, porque también yo me debía a él debido a que él estaba pasando una situación muy mala económicamente, y bueno, en lo que podíamos colaborar en la iglesia, colaborábamos con él. Era mi padre espiritual, él me enseñó la palabra. Ahora, no me fui dividiendo la iglesia, no me fui haciendo lío o disfrazado de algo que en verdad no lo era. Entonces, qué importante que es esto, porque acá los pastores ayos generalmente desconocen todo el mundo de la organización
en cuanto a la estructura de las congregaciones. Entonces, por ejemplo, yo conozco perfectamente, le puedo hablar porque le conozco bien, he ido, inclusive estoy hablando con conocimiento de causa. Cuando sacamos fichero de culto, fui allá a la calle Reconquista y Santa Fe, allá en pleno centro. Fui a sacar, ahí está el Ministerio de Relación y Culto, ahí fui a sacar el permiso para tener reuniones, me hicieron un listado de la doctrina que predicábamos y qué sé yo. Bueno, cuando yo salí, vi que había gente ahí en la puerta sentada, me saludaron, y cuando volví como a las 3 semanas que me dijeron que vaya, que ya va a estar, no estaba nada. Fui un mes, fui 2 meses, no salía. Entonces, esos que estaban sentados ahí me dicen, ¿usted quiere sacar el fichero de culto, hermano? Me dice, sí, le digo, bueno, eran pastores que habían sido tan vinculados con todo ese sistema ahí operativo de la organización, y me dicen, yo le sacamos, si usted quiere, le sale tanto y tanto. Bueno, sí, listo, pagamos porque era muy costoso, no era costoso el tiempo que tardaba ir allá a esperar, a averiguar, y conseguimos el fichero de culto, así fue. Entonces, y esos pastores hasta el día de hoy siguen haciendo toda esa labor comercial, por supuesto, ¿no? Está bien, ellos trabajarán, harán esa labor, no sé si no lo juzgo si está bien o está mal, yo no lo veo bien, pero bueno, al margen de todo eso, sé el sistema como es, y después desconocen el sistema del Consejo de Pastores, desconocen el sistema de las organizaciones como el Consejo de Pastores, y yo le pregunto, ¿quién inventó el Consejo de Pastores? Y luego me dice, no sé quién inventó, yo sí sé quién fue, le digo, fue Carlini, allá en Rosario, en un bar, inventó el Consejo de Pastores. Y bueno, después se hizo popular y hasta se hizo obligatorio casi. Y después vienen las federaciones, las confederaciones y no sé qué más. Todo eso está todo globalizado, porque inclusive si vos no perteneces al Consejo de Pastores o no perteneces a una federación, vos estás fichado en todos los lados y que no perteneces. Nosotros quisimos hacer campaña en un momento dado y no nos permitieron hacer campaña porque nosotros no pertenecíamos al Consejo de Pastores de Merlo. Me preguntaron, ¿usted conoce? Y nosotros pertenecíamos, pero después nos retiramos y eso nos costó un precio. Por eso hablo con conocimiento de causa. No nos dieron permiso, no nos dieron la habilitación para hacer 2 o 3 campañas. Tuve que recurrir a otros medios para que me dieran la autorización. Pero yo veo lamentablemente que esto está todo globalizado. Es la organización, por supuesto. Este tema de los sayos, me gustaría que alguien llame por teléfono. Nosotros estamos dejando el correo electrónico y también número de teléfono para que usted llame. Usted llama porque quizás preguntas o algunas cosas que quedan en duda y que quedan en el tintero, usted puede preguntar y eso trae más claridad porque podemos responder puntualmente, correctamente. Vamos a hablar luego de algunas cosas que son también importantes dentro del Evangelio, ¿sí? Así que bueno, dejamos esto importante de los sayos, que han proliferado muchísimo y proliferan inclusive, pero dice Pablo, mire cada uno como sobre edifica, o sea, edifican sobre fundamento ajeno, generalmente todos los sayos, así que esto termina siempre en la edificación de algo que ya está hecho, que está construido. Así que esto es importante. Generalmente hay un dicho por ahí que lo uso mucho yo, que el que no funda, funde. Y los que no fundan no saben la experiencia de la tarea, del trabajo apostólico de fundar. Yo nunca me llamé apóstol, ni mucho menos permití que me llamaran apóstol, simplemente que hay gente que no sabe ni lo que significa un apóstol. Apóstol significa enviado, simplemente, o no simplemente, significa enviado. ¿Dónde? Donde está la necesidad, donde nadie conoce a Dios, donde necesitan que alguien vaya y haga notorio el mensaje del Evangelio, de los milagros del Señor. Entonces, hoy día están muy en boga los famosos apóstoles, y también quiero hablar de esta iglesia mercader. Pregunté la vez pasada qué significa
este pasaje que está en Mateo 24, creo que es el versículo donde está el cuerpo muerto, dice, porque 24, 28, ahí está. Muy bien, Tito, acá está Tito con los pasajes al orden del día. Bueno, 4:28 de Mateo, ¿qué significa? 24, Mateo 24, 28, Mateo 24, 28, ¿está? Y pregunté qué significa eso, la iglesia muerta. Significa, porque dice, donde están las águilas, donde está el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. ¿Qué son las águilas? Ave de rapiña. Y nosotros, no quiero entrarme en este tema ahora, simplemente quiero dejar esta reflexión. Vaya analizando todo lo que le voy diciendo. Pero hoy tenemos iglesias de mercaderes que venden el evangelio, esos cantantes que detesto, la verdad, porque no está en la Biblia. Y yo sufrí mucho el castigo de estos peregrinos comerciantes, mercaderes, que hacen negocio de su voz, del conocimiento que por ahí tienen, algunos porque tienen elocuencia o porque tienen gran homilía, dan una gran homilía, han hecho un gran mensaje. Bueno, tiene quizás una gran capacidad, podríamos decir, intelectual, pero en cuanto a testimonio vivo del poder de Dios, no tienen absolutamente nada. Estos cantantes, he sufrido de muchos de ellos, y no, yo no quiero dar nombres, simplemente quiero decir que son mercaderes. Estos mercaderes están hoy ganando y sacándole el jugo a la iglesia. Le venden CD, le venden de todo, le venden películas, le venden canciones, le venden de todo. Predicaciones a todo gusto hay en las organizaciones. Usted entra en internet, en YouTube, y puede escuchar alabanza de todo tipo. No todo, por supuesto, lo que está ahí es malo. Hay canciones hermosas de hermanos que han cantado hace mucho tiempo. Hoy generalmente está muy comercial todo. Y yo no. Creo que lo que debe hacer la iglesia es reconocer, porque el obrero es digno de su salario. Y bueno, cada uno debe reconocer al que, si hay alguien que viene a ministrar y a servirle al Señor, y también ayudarlo para que esa persona pueda bendecir a otro. Eso se entiende muy claro, ¿no? La moda eclesiástica, los pastores que están reinando hoy, qué sé yo, no sé, unas cosas así, los pastores que reinan hoy, el sistema no bíblico, el sistema que no tiene nada que ver con la palabra de Dios, qué sé yo, el sistema que la gente desconoce, el sistema de los gobiernos sayo,